Buenos días con todos. Agradecer a la participación de los asistentes. Le doy la más cordial bienvenida a nombre del ingeniero Percy Medina, presidente ejecutivo de Sierra Isabel Exportadora, así como también de la señora ministra Nelly Paredes Calderón de Castillo, quien es asimismo la ministra de la cartera, ¿no? Nosotros como Sierra Isabel Exportadora somos una entidad eh, promotora, facilitadora de las gestiones logísticas en el proceso de articulación comercial, tanto para pequeños productores y también, ¿por qué no?, a los aliados que están involucrados en ellos, sean empresas a través de emprendimientos pequeños o pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y para ello contamos con el apoyo de aliados estratégicos, como lo es este caso, la empresa Grupo Aduan, es una empresa prestadora de servicios logísticos y aduaneros, y en este caso representado por el señor Alberto Chacón, un gran amigo, colega, a quien también le doy más cordial bienvenida. Y con ello poderle darle las gracias por participar hoy con nosotros. Y en ese sentido doy por iniciado el evento. Gracias. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. El día de hoy, Sierra y Selva Exportadora le da la más cordial bienvenida desde su sede Ucayali. El día de hoy, un evento y un tema sumamente importante, proceso logístico de exportaciones. Estamos ya a unos minutos de dar inicio al encuentro virtual. Estamos solucionando un tema de conectividad con el ponente. Les agradecemos por su paciencia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Alberto Chacón, soy el gerente general de Grupo Aduan y hoy día vamos a hablar del proceso logístico de exportación. Pero primero tenemos que, para hablar de exportaciones, importaciones, tenemos que hablar del marco legal que regula este proceso de exportación, ¿no? Tanto nacional e internacional, como el convenio de Kioto, el manual de tránsito, el marco de estándares, la guía de estudio del tiempo, ¿no? El acuerdo de felicitación de comercio exterior. Esos son acuerdos que ustedes, ¿no?, la ley de procedimiento administrativo general, la ley general de aduanas, el reglamento general de aduanas, ¿no?, los aranceles de aduanas, la ley 28, ley de delitos aduaneros, en exportación también existen delitos aduaneros, son el marco normativo que ustedes deben tener en cuenta. La Convención Nacional de Naciones Unidas sobre Contratos de Compra-Venta Internacional. Cuando ustedes ahora comiencen el proceso de exportación, si bien es cierto, no existe un contrato como tal, pero sí hay, no es que se dé, no es que sea casual, o sea, el uso costumbre normal en comercio internacional tener un contrato, pero sí existe. Existe de forma no como lo conocemos, con hojas, con dos firmas, no, pero de forma implícita. El contrato de compra-venta internacional se da con esos correos, esas idas y venidas, esas proformas, esas órdenes de compra que les mandan sus proveedores o sus clientes, ¿no? También las publicaciones de los Incoterms. Los Incoterms también son un tipo de contrato donde están definidas cláusulas. La publicación 600 de la Cámara de Comercio que define la forma de pago. Nosotros vamos a hablar también un poco de ese tema ahora, ¿no? Porque ustedes, cuando comienzan en el proceso de la exportación, tienen que ver cómo les va a pagar su proveedor. Si va a ser con una carta de crédito, si ustedes tienen que haber un crédito documentario, o simplemente va a ser a través de una transferencia. ¿Qué implicancias tiene eso al momento que ustedes comiencen este proceso de exportación, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no se empapan de la normativa, que a veces puede ser pesada, o la normativa básica al momento de exportar, pueden tener problemas, porque quizás puedan aplicar una mala aplicación de Incoterms, o el certificado de origen que ustedes manden a su proveedor esté mal, falten detalles, ¿no? Puede haber un proceso que la aduana, tú quieras exportar, no sé, importas un sacos de yute para exportar café, ¿no? Y quizás esos sacos de yute entraron con admisión temporal o importación temporal y tu proveedor no te da la DUA, entonces no puedes validarlo. O si tú mismo lo importas y que tal la importación lo han hecho mal, no te va a servir para recuperar después esa garantía, ¿no?, en la exportación. O puedes tener un control, un control extraordinario al momento de exportar, porque tú quizás estás exportando tu grano, tu café, y tienes BOEs,
O estás contra el tiempo y la aduana te dice, voy a hacer una acción de control extraordinario y tú ya no llegas a tus tiempos, entonces también eso tienes que comenzar a medir, ¿no? Entonces, todo ese proceso de exportación, no solo la exportación a veces lo entendemos que es algo muy fácil de comprar la mercadería y exportarlo a un proveedor, ¿no? No necesariamente es así. Hay que tener en cuenta muchos detalles, ¿no? Otra cosa que tenemos que entender cuando nos metemos a este mundo de las exportaciones son el glosario, ¿no? Nosotros, en comercio internacional, existe un glosario de términos recurrentes, ¿no? Como son los que se han definido acá, los buyer, comprador, vendedor, ¿no? Consignatario, custom, una especie de aduana, el flete, ¿no? Insurance, la garantía, perdón, insurance, la garantía, insurance, el seguro, ¿no? BIOS Lady, que es el BL, cuando ustedes van a, la guía de conocimiento de marca o guía de transporte marítimo, o Airborne Bill, cuando es guía o transporte aéreo, ¿no? Notificante, o el ETA, o el ETA-D, no sé si ustedes ahora cuando hacen exportaciones, algunos que ya las hacen, les pueden decir, le dicen a su agente de carga, mira, el ETA va a ser tal fecha, y esa es la fecha en la que tienes máximo para entregarme, ¿no? Y cuándo es el ETA de tal fecha. Entonces, esos términos que ustedes los van a como ir conociendo, o algunos que ya están, que ya exportan, quizás ya los conocen, son los términos más recurrentes en comercio exterior, ¿no? Y los he puesto acá para que ustedes se familiaricen un poco y los puedan en el día a día comenzar a utilizar, ¿no? También he definido, nosotros a veces entendemos que nuestro producto que se va a exportar no tiene una definición, pero sí la tiene, se llama mercancía. ¿Y por qué es una mercancía? Porque es un bien que va a ser clasificado arancelariamente para su exportación. O sea, cuando ustedes hablan de café, ya, grano verde o ¿cómo se llama? Cacao, nosotros, los aduaneros, le ponemos un código, una partida arancelaria que lo van a entender a nivel mundial. Y sobre esa partida arancelaria vemos los requisitos, tanto el exportador como el importador, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy a exportar café oro verde, ¿no? Yo, como exportador, no necesito pasar SENASA. O sea, no estoy obligado, yo lo puedo exportar. Ahora, muy diferente es que nuestro comprador lo pueda importar, porque a él, su arancel, le va a decir que necesita un permiso fitosanitario para su importación en su país. Y para que él pueda sacar eso, le van a pedir que previamente en Perú haya sido inspeccionado por una institución como SENASA. Entonces, eso es importante. Es importante también que ustedes le pidan a su proveedor para evitar todos sus problemas sus instrucciones de embarque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mercadería? La mercadería es la que se encuentra en su stock, en su almacén. Es una mercancía nacional o nacionalizada. Entendamos eso entre mercancía, mercadería. Mercancía equivalente, es mercancía similar, extranjera, mercancía nacional, ¿no? La mercancía nacional es lo que ustedes van a producir para después exportar. Pasos para la internacionalización, ¿no? Hay que definir el negocio, que ustedes ya lo deben tener, ¿no? Hay que reconocer el mercado en el exterior al cual se quieren dirigir. Una cosa es dirigirse al mercado europeo, al mercado asiático, al mercado latinoamericano, al norteamericano, ¿no? Cada uno va a tener sus matices. Por ejemplo, el certificado de origen que voy a utilizar, el permiso fitosanitario, si existe convenio o no con ese país para yo poder exportar mi producto. Yo puedo querer exportar a todo el mundo, pero no necesariamente todo el mundo va a tener un acuerdo fitosanitario con el país, con Perú. Entonces, eso también es importante definir. Por eso es importante reconocer el mercado, desarrollar la estrategia, ¿no? Cómo lo vas a exportar, si vas a llegar a clientes finales, si vas a llegar a supermercados, ¿no? Negociación con el cliente. Y vamos a ver nosotros el proceso logístico operativo. Pero la negociación
antes de iniciar todo esto, ya en la negociación, en la compra-venta de su mercancía, ¿no? En la venta de su mercancía, en su caso, ustedes tienen que definir, ¿no? ¿Cuáles son las características al momento de exportar? Como que, primero, ¿cuál es la forma de pago que van a tener? Si va a ser por transferencia, si va a ser con carta de crédito, crédito documentario, ¿en qué plazo van a entregar? No existen plazos fijos en comercio exterior, existen plazos estimados, a los 10 días, a los 15 días del pago, a los 30 días del primer pago, ¿no? Que tienen que ver el cuánto tiempo les va a tomar a ustedes acopiar o producir la mercancía que su proveedor les ha solicitado, que su cliente les ha solicitado, ¿no? ¿De qué forma lo van a embarcar? Vía marítima, vía aérea, como carga refrigerada, como alimento, como carga suelta, ¿no? ¿Por qué vía? ¿No? Todo ese proceso es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Entonces, lo primero que yo les dije, lo que ustedes tienen que definir, es la compra-venta, el acuerdo. ¿Cómo lo van a resolver? Y una forma muy amigable son los 5 tercios, ¿no? Los 5 tercios, si bien es cierto, ahora estamos en Incoterms 2020, existe Incoterms 2010, Incoterms 2000, ¿no? Incoterms 1999. Los 5 tercios, señores, no se anulan. O sea, tú como exportador, ¿no? Por ejemplo, el Incoterms 2000 te decía en FOB, si tú exportabas en FOB, que su responsabilidad acababa pasando la borda del buque. Y si para usted es conveniente eso, usted trabaja en el Incoterms 2000. Porque el Incoterms 2000 dice que tú como exportador, tu costo y tu riesgo acaba cuando la mercancía está cargada en la línea naviera. Entonces, ¿qué son los Incoterms? Es un término internacional que define y reparte claramente las obligaciones y los gastos y los riesgos del transporte internacional entre el comprador y el vendedor. En este caso, entre el vendedor y el comprador. Porque al ustedes ser exportadores, son vendedores. Entonces, ustedes tienen que definir qué es lo que a ustedes les conviene en el proceso de exportación, ¿no? ¿Qué término, si es marítimo o aéreo, ustedes usarían? ¿Por qué? Porque se tiene que definir 3 aspectos importantes, como son el riesgo, el costo y la responsabilidad. Por ejemplo, imaginemos que ustedes quieran exportar harina. Están exportando café, ¿ya? Y en el proceso, ustedes exportan export. ¿Ya? Ahorita vamos a definir cada uno. Export, ¿ya? Lo exportan, lo llevan a un camión. ¿Qué es el export? La exportación de export es listo para exportar, embalado, ¿ya? En el piso, en su almacén, en fábrica. De ahí no es su responsabilidad lo que pasa. Entonces ustedes tienen sus sacos de yute, de su café verde, bien bonito, han cumplido todo. ¿Y qué tal el agente de carga que contrató su cliente, quizás por desconocimiento, que no creo, pero lo voy a poner un poco extremo para que más o menos se entiendan este incoterm y lo que quiero ver con el riesgo? ¿Ya? Trae un camión abierto, ¿ya? Y dice, no, lo vamos a embarcar al almacén de Neptunia, lo vamos a llevar ahí y ahí vamos a meterlo al contenedor. Ahí tiene su papel craft, todo, perfecto. Ustedes se embarcan, llenan el camión, porque ya no es su responsabilidad, ¿no? Y saliendo, llueve. Llega la carga al contenedor, su cliente está en Neptunia, recibe la carga y dice, oye, mira, la carga está, los sacos están húmedos, mira, esta carga no se va a malograr, no va a resistir el embarque. Les pregunto, ¿ustedes
¿tendrían alguna responsabilidad como vendedores? ¿O la tendría el transportista? Perdón, o el agente de carga. ¿Mm? En ese punto, recuerden, el Incoterm que ustedes vendieron en Export significa que la mercancía era lista para exportar en el piso, sin cargar en la unidad de transporte. Entonces, si esa unidad de transporte, por ahorrarse, lo trajo abierto, llovió y llegó malograda a los sacos, o se malogró, se entiende que se va a malograr en el trayecto, por eso tendríamos que cambiar sacos, quizás secarlos un poco, ese proceso ya no es responsabilidad de ustedes, porque ustedes ya cumplieron. Entonces, es por eso importante definir en qué Incoterm hubiese sido diferente si era en FOB, porque la negligencia hubiese sido ya de ustedes, ¿no? Entonces, el riesgo, el costo y la responsabilidad se tiene que entender cuando se habla de Incoterm, ¿no? Como les decía, en Export, el proceso de exportación es en el piso, sin cargar. Existe el FCA, el FAS, el FOB. Los más definidos en exportación, o los más, casi el 100% utilizado, es el FOB. El export es muy poco utilizado porque de acuerdo a la normativa nacional, cuando ustedes exportan en export, ya sea para exporta fácil o otro medio, la ley peruana te obliga a ti como exportador a aumentarle el IGB en la factura, para que tú después puedas esa factura en export recuperar ese IGB validando que esa mercancía efectivamente se exportó. O sea que en esa parte ustedes también tengan mucho cuidado cuando hagan facturas en export. Porque hay unos le ponen export y no le ponen, le ponen el IGB aduciendo que es una exportación. Y no necesariamente es así. ¿Ya? Entonces tienen que tener la responsabilidad o la obligación de verificar que esa mercancía en export fue exportada. Igual, en FOB no te piden que tenga IGB, la factura en FOB sí es importante que vaya sin IGB y sí la administración lo define. Entonces, el Incoterm FOB es lo más utilizado en el proceso de una exportación. Entonces, acá tenemos un cuadro un poco más definido, ¿no? La responsabilidad, el riesgo y el costo. Aquí en estas tres líneas, ¿ya? Entonces, cuando tú exportas en FCA, ¿ya? Significa lugar convenido. ¿Qué es lugar convenido? Que yo puedo convenir con mi proveedor. Lugar convenido, almacén temporal de Neptuno. Entonces, yo como exportador tengo que dejar la mercancía lista para exportar en el almacén de Neptuno, sin descargar. ¿Ya? Ahí acaba mi responsabilidad y acaba mi costo. Y eso pasa mucho, por ejemplo, hay muchos proveedores, ¿ya?, de exportación que llegan con sus camiones abiertos de café, aunque no me crean, de frente al almacén de, ya sea de Neptuno, Mupesa, cualquier almacén extraportuario, y comienzan a cargar su mercancía ahí. Y ellos lo exportan en FOB, podrían haber exportado en FCA, porque al final de ahí, ellos por usos y costumbres, no todos, pero algunos, llegan con la mercadería lista y ahí comienzan a cargar los contenedores. Entonces, ese es un claro ejemplo que ellos podrían usar ese Incoterm FCA, lugar convenido, ¿no? El FAS es un Incoterm muy, casi no se usa en comercio exterior, ¿ya? A lo menos en Perú. En otras partes sí, pero en exportación no se usa. El FCA es el Incoterm que te indica que la mercancía tiene que estar lista para exportar al costado del buque, ¿no? Es como un paso adicional más en el tema de responsabilidad y costos en el proceso de exportación. Pero ese no se usa. ¿Por qué? Porque cuando tú exportas, ya los almacenes extraportuarios o, o los agentes de carga o de frente trabajan con el puerto, ya sea DP World o APM, o de frente trabajan con el almacén y el almacén se encarga en la práctica
de mandar la mercancía. O sea, el agente de carga o el agente aduanal, el agente de aduana, lo que hace es entregar la mercancía en el almacén temporal, ¿ya? Como Imopesa o Dinet, deja, hace su despacho de exportación, hace su revisión, su inspección, deja los documentos y ya el almacén se encarga de llevarlo al puerto. Eso es cuando se trabaja con un almacén temporal. Por eso en ese lugar, en ese momento te convendría trabajar tú como un FCA, porque en la práctica se da, pero tampoco se usa, ¿ya? El que más se usa es el FOB. Entonces, el FOB, el FOB 2000 te obliga a ti como vendedor a dejar la mercancía en el puerto, en el barco, cargada. Hasta ahí es tu responsabilidad, tu riesgo, ¿ya? Entonces, hay que definir eso muy bien. ¿Por qué? Porque al momento de ustedes exportar, si ustedes van a exportar con el puerto, ya sea de frente con DP World o APM, entonces sí les conviene exportar en FOB porque ustedes van a tener esa responsabilidad en la cadena logística. Entonces, agente de carga va a llegar de su almacén de ustedes, lo va a llevar de frente al puerto. Va a pasar cenas en el puerto y lo va a cargar. Entonces no van a haber más implicados en el proceso. En cambio, si trabajas con un almacén temporal, el almacén temporal lo que va a hacer es enviar la mercancía, tu agente de carga lo va a enviar a un almacén temporal, extraportuario, este almacén, ahí vas a pasar a aduana, SENASA, este almacén extraportuario va a encontrar otra unidad de transporte y lo llevará al puerto. Entonces, ahí hay un proceso adicional más que va a implicar un costo adicional también para tu proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que también tienen que tener en cuenta. El CFR y el CIF, ya, lo he visto muy poco en los procesos logísticos de exportación. No digo que no se use, sino que generalmente todos los compradores, ya, cierran sus embarques en origen, en destino. Los cierran y a ustedes lo único que les dicen dentro de sus instrucciones de embarque con qué línea naviera contactarse para que éstas puedan aperturar sus BLs, crearles sus bookings y puedan recoger sus contenedores para enviarlos. ¿Ya? El CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el DDP son encontrar que no se usan para nada. El DPDBP se utiliza más para exportar fácil, ¿no? Porque lo haces a través de un courier que es Serpos, ¿no? Ustedes saben cómo exporta fácil, pueden exportar hasta $5,000 y no necesitan un agente de aduanas. Entonces, para ello, sí utilizarías el Incoterm DDP, porque es a todo riesgo hasta el final de tu cliente. Pero es para cargas pequeñas, para cargas con contenedor, para cargas aéreas, no se utiliza muy a menudo, ¿no? Entonces, dentro de esos actores, ¿no? En los Incoterms, como ya los vimos, están las empresas exportadoras, el operador logístico que puede ser un agente de carga como un agente de aduana, o solo un agente de aduanas. Generalmente en las exportaciones, generalmente, no digo que siempre, se da que el exportador contrata al agente de aduana y el comprador contrata al agente de carga o a la línea naviera, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya les expliqué un poco, ¿no? Cuando ustedes van a exportar, ¿no? Pasa un control aduanero. Y dentro de este control aduanero, porque actualmente existen 3 canales en exportación, antes habían solo 2. Antes se hablaba del naranja y del rojo. Naranja, ya estaban los documentos listos para exportar, ahora no, ahora existen 3 canales, el verde, el naranja, igual que en las importaciones, ¿no? Pero esto no implica también el control aduanero, que te salga verde, que te salga naranja, que te salga rojo, que no existe una acción, una acción extraordinaria de control aduanero, que generalmente lo hace los oficiales de aduanas a través del BOE, ya sea porque tengan una alerta de droga,
o ya sea por el tipo de mercancía. Entonces, si tú vas a exportar pieles de burro con sal, ¿no? Generalmente, no digo que se da, pero en ese tipo de productos puede, ¿no? Camuflarse algún tipo de droga, ¿no? Porque eso los puedes confundir a los perros. Entonces, cuando tú vas a exportar, tienes que también medir los tiempos, ¿no? Para que no, en caso que tú sufras un ACE, no te genere retraso y llegues al deadline de tu proceso de exportación. ¿Ya? Una vez que todo tu agente de aduana realizó todo el proceso logístico, pasó la inspección de SENASA, como le dije, la inspección de SENASA, más es una obligación de su comprador que sea una exigencia para la exportación. No, para la exportación no hay exigencia. Por eso es importante pedir las instrucciones de embarque a su proveedor. ¿Ya? Cuando ustedes también, solo esto lo estoy poniendo como un punto aparte, que es importante tenerlo. Cuando ustedes cierran en los Incoterms, ¿ya? A veces, si ustedes cierran en CIF, les van a pedir que ustedes compren un seguro. El seguro que ustedes están obligados a tener en una exportación en CIF, ¿ya? Costo seguro y flete, es la cláusula C, ¿no? Que lo único que le va a cubrir a su cliente es un riesgo, ¿no? Con una cobertura por pérdida de productos, por entrada de agua durante la carga o descarga, o por pérdida de la mercancía. Es lo único. Solo esos tres puntos te va a cubrir. Y eso es lo que ustedes están obligados. Es un seguro, el más barato que existe, solo te cubre de puerto a puerto. Entonces, cuando ustedes si quieren ofrecer una venta e encontrar CIF, tengan en cuenta que la única obligación que ustedes tienen como exportadores es la cláusula C, ¿ya? La cláusula no A es una cláusula mucho más grande, mucho más cara también, ¿no? Que es a todo riesgo, pero es más cara. Entonces, a ti por un término de utilidades o de ganancia, no te conviene. Al final, tú tienes que basarte a lo que a ti te conviene en una compra-venta internacional que cumpla el acuerdo o tu contrato, ¿no? Salvo que tu proveedor, salvo que tu cliente final te diga lo contrario. ¿No? Ahora, ¿qué es un agente de aduana y qué es un agente de carga en el proceso de exportación? ¿No? ¿Y qué papel tiene? Un agente de aduana y un agente de carga, ¿ya? Son operadores de comercio exterior, ¿ya? En la cadena logística existen tres actores: los operadores de comercio exterior, los operadores intervinientes y los terceros. Los operadores de comercio exterior, como el agente de carga, el agente de aduana, los almacenes, los puertos, ¿ya? Son empresas autorizadas por el Estado. En este caso, su representación por la SUNAT. Tienen código de habilitación. Entonces, Alberto, si yo tengo un señor que es XXS operador logístico, no solo porque diga que es operador logístico, es un operador de comercio exterior, sí, no. Tienes que pedirles tu código. Señor, ¿cuál es su código como agente de carga operador logístico? Ah, como de Grupo Aduan, es el 7422. Ah, somos una agencia aduana habilitada. Ah, como agente de carga, 2282. Ah, eso te da la habilitación para que tú puedas trabajar en comercio exterior. Pero no solo porque te da la habilitación, sino el agente de carga con código tiene un seguro de carga que le obliga el MTC a tenerlo. ¿Para qué? Para que pueda garantizar en caso que se pierda tu carga, porque puede pasar que se pierda tu carga, él pueda asumir esa responsabilidad con ese seguro. Eso se implementó hace recién 3 años, antes no existía. Entonces es importante también que ustedes hasta con qué agente de carga trabajan por esos detalles, ¿no? Tu agente de aduana también.
Y el otro interviniente es el operador interviniente, que son los exportadores o importadores, ¿no? Son aquellos que intervienen puntualmente en la cadena logística, no están constantemente como la gente de carga, la gente de aduana, el almacén extraportuario o el puerto. Los exportadores intervienen aleatoriamente solo para su proceso de exportación, ¿no? Porque de ahí pueden vender localmente o producir, ¿no? Intervienen en la cadena logística, ellos se llaman operadores intervinientes. Estos no necesitan tener un código habilitado. Ah, entonces yo para exportar no tengo que sacarle un código, un permiso, nada. No. Lo único que tú necesitas para exportar es tener un RUC. Lo único que tú necesitas. Y los terceros son los transportes, las cuadrillas, los resguardos, ¿no? Instituciones que no intervienen en la cadena logística, que pueden ser recurrentes, pero no necesariamente su fin para lo que fueron creados es para estar dentro de la cadena logística del comercio internacional, como sí lo está el agente de aduanas y sí lo está el agente de carga. Entonces, eso es un poco para que podamos entender a estos dos actores, ¿no? Los tipos de carga, existen dos formas de exportar. Lo puedes exportar como dentro de carga general, ¿no? Carga granel, ¿ya? Y dentro de la carga general lo puedes exportar como carga suelta y como carga contenerizada, ¿no? Entonces, cuando tú hablas como carga suelta, que generalmente se mandan en pallet, por eso le dicen a veces paletizada, pero no necesariamente se da, ¿no? No necesariamente se paletiza toda la carga. Hay cargas que pueden ir en cajas, muy bien embaladas, y no necesitas paletizarla, ¿no? Pero hay cargas que sí se necesitan paletizar por el propio, por ejemplo, cuando hemos exportado alguna vez muestras de café como carga suelta, ¿no? Se manda en un pallet, ¿no? Entonces también tenemos, ¿no? Los tipos de exportación, que son la exportación simplificada, que es la exportación en courier, y la exportación regular o la exportación definitiva, ¿no? La exportación definitiva, que aduaneramente se conoce, es la exportación que se hace por almacenes o puertos de forma, ya sea como carga general o contabilizada de un valor superior a $2.000, o, perdón, a $5.000 en la exportación. A partir de ahí se considera carga regular de exportación. Cuando es menos de $5.000 es carga simplificada. Y para esa exportación, tú como exportador no necesitas un agente aduanero. Entonces te puedes tú ahorrar ese costo. Y tú lo puedes hacer a través vía marítima, vía aérea, ¿no? ¿Cómo simplificar? Tú vas a la aduana de exportación marítima, te dan un formato, ese formato te lo llena el propio funcionario, va contigo al almacén, genera el levante de la aduana de exportación y se da. En cambio, en la exportación regular, que es mayor a $5.000, sí necesitas un agente aduanero. Los agentes de aduana somos auxiliares de la función pública y representamos al Estado en su función. Y exportador courier es una exportación que nace de la exportación simplificada, ¿ya? Y se da a través de las plataformas de exporta fácil, como puede ser el Serpost, o pueden ser también como entidades privadas como DHL, FedEx, UPS u otros. No sé si hasta ahí tenemos preguntas, ¿no? La carga, las modalidades o las cargas se pueden enviar en contenedores full, que son las FCL, que son contenedores para el exportador solo, o pueden acopiarse con otras mercancías, como se conocen las exportaciones de las LCLs. Un contenedor LCL va a juntar a más de un exportador o importador para poder embarcar una mercancía.
al final el comercio internacional solo se da en contenedores. Y dentro de esos contenedores se pueden meter carga LCL o puede ser un FCL, que es un Full Container Lot, ¿no? Que es un contenedor solo para un exportador. Ahora, en el proceso de exportación, uno dice, ¿no? ¿Qué puertos yo puedo utilizar para exportar? Bueno, puedes usar varios puertos. El principal, sin duda, es el del Callao, pero eso no significa que sea el único. Tú puedes utilizar el de Paita, el de Salaberry, dependiendo del tipo de tu mercancía. O sea, para exportaciones de uvas, de plátano, generalmente se usa también de espárragos, tomates y de paita, ¿no? Porque tenemos bastantes empresas de agroexportación. Y para el Callao, generalmente utilizamos lo que es para café, ¿no? Para lo que son cacao, ¿no? También tenemos puertos de San Martín, ¿no? Matarani. Los más importantes son Matarani, Paita y Callao. El más importante es Callao. Los demás son puertos más pequeños de usos, quizás son petroleros, ¿no? También podemos mandarlo vía terrestre. Si queremos exportar a Brasil, también puedes usar la aduana de exportación terrestre, o sea, a través de una carta aporte, ya sea a Brasil, a, ¿cómo se llama? A Bolivia, Paraguay, generalmente se utiliza transporte terrestre. Entonces, no solo necesitas el Callao para exportar, no puedes usar todos estos puertos, ¿no? Como les dije, Callao sí es el que embarca la mayor cantidad de carga. Ahorita estamos generando, a partir del 2024, vamos a tener el puerto de Chancay, ¿no? Que es otro puerto en el que es un puerto hub, se va a convertir, es una buena oportunidad para ustedes porque ahorita el Perú, con el nuevo aeropuerto, que va a ser el principal de Latinoamérica, el más grande de Latinoamérica, y el puerto de Chancay, que es el nuevo puerto hub, va a quitar un poco a los puertos de Chile, ¿no? A los puertos de Ecuador. Entonces, va a permitir que también que de Brasil lleguen mercancías vía el puerto de Chancay y salgan por allá, ¿no? Entonces, son oportunidades de mercado que ustedes también pueden ir viendo, ¿no? Este es Callao, ¿no? ¿Qué documentos ustedes necesitan al momento de la exportación? Al momento de la exportación es importante ustedes tener una proforma, o sea, ¿qué documentos son exigibles? Solo la factura, el booking y la aduana. Nada más. Pueden tener la factura o una guía de revisión. La aduana y el booking. Es lo único que te van a pedir para exportar. Para regularizar la exportación, es otra parte del proceso, te van a pedir lo que es la factura, el BL, ¿no? Y la aduana regularizada. ¿Por qué yo le pongo la proforma acá? Porque si es cierto, es un documento no importante, porque sí, para mí sí es importante, ¿ya? Me valí un poco de una proforma de importación para explicarles un punto muy importante. Nosotros, cuando exportamos, somos muy simples, ¿no? Creemos mucho en lo que se define a veces en los correos o en los acuerdos de palabra o que hablemos por teléfono. No, ustedes previamente a su exportación tienen que aprender a definir cuáles van a ser las condiciones de su embarque, cuál es la forma de pago que van a tener. Entonces, ustedes cuando, no sé, le quieren a un proveedor extranjero, como parte de su formalidad, enviarles y decir, ¿sabes qué? Yo necesito no sé, un contenedor de café, tú puedes decir, ok, te mando mi proforma, sería tanto el valor, más menos 10%, necesito que me pagues un 30% para iniciar el proceso, el 70% después, o te doy un crédito a 60 días,
¿no? Lo voy a embarcar en contenedores estándares, lo voy a embarcar en contenedores de estos, o pedirle a él las instrucciones de embarque y tú plasmarlo en un documento. Porque tanto, como yo les decía, ¿no? Dentro de los acuerdos de compra-venta internacional, estos son. Esta es una forma de contrato de compra-venta internacional. No es ese cuadro con artículos, esto no. Este es un contrato donde va a estar la firma del comprador como del vendedor. Ya que nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro, ya que no es, ya que nuestras facturas, ¿ya? No nos permiten, porque a veces son formatos establecidos, no nos permiten, no nos permiten a nosotros poder poner estas cláusulas. Entonces, esas las tenemos que poner en una proforma, para que el proveedor, el cliente, te genere una orden de compra con sus instrucciones, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Este documento previo te va a ayudar a ti en cualquier futuro conflicto que tú tengas. En cambio, si tú solo todo lo dejas a la palabra, a cómo se llama, a lo que hemos quedado, puede generarte un problema en futuro, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué también tenemos que tener en cuenta? Las facturas de exportación se pueden hacer en dos idiomas, o solo en español, o te puede ser en español o en inglés. No se pueden hacer en inglés, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta al momento de exportar, ¿ya? En la exportación, ¿ya? Ustedes tienen que definir claramente, ¿no? A veces las personas, a mí me ha pasado cuando exporto, me mandan toda la factura en inglés. Y esa no, si bien es cierto, tú dices, ¿no? Es que es para el exterior, el funcionario aduanero te le va a invalidar. ¿Por qué? Porque él te va a decir, acá en Perú no se habla inglés, se habla español. Entonces, lo que te permite la aduana es que tú lo hagas máximo en dos idiomas. O solo en español o en dos idiomas, ¿no? Entonces, hay que poner siempre generales de ley, ¿no? Que son el nombre, dirección. El artículo 5 del decreto legislativo 189 te exige que las facturas tienen que tener estas características. El nombre, dirección y teléfono del exportador, nombre, dirección y teléfono del importador, las unidades, precio por unidades, las unidades físicas y una descripción de la mercancía y el Incoterm si es necesario. No es obligatorio poner el Incoterm, como les dije, no es una obligación, ¿no? Otro documento que tampoco es obligatorio, pero sí es importante para que pueda su comprador, ¿no? Ver cuántos sacos tiene, qué dimensiones son los sacos, es el packing list, ¿no? Ahí tú vas a definir el tamaño del saco, ¿no? El peso de cada saco, ¿no? El contenedor, algunos, eso ya es a criterio tuyo, si quieres lo pones, si deseas no, es importante ponerlo para que mientras más detallado seas en tu packing list, va a ser mucho mejor, ¿no? El booking, si bien es cierto, es un documento que te lo va a entregar el agente de carga o la línea naviera, no es un documento exigible y generalmente se lo entregan a la línea naviera o al agente de carga y es una reserva de espacio. Nada más. El booking lo único que hace es reservarte un espacio dentro de la línea naviera, ¿ya? Y este te habilita a ti, ¿ya? Para que tú puedas retirar un contenedor vacío y cargar la mercancía. No tiene mayor valor que eso. La DUA, o la DUA provisional de exportación, la 40, porque en la exportación tenemos la 40 y la 41, es una DUA provisional que tiene que ser regularizada. Que por el tema de felicitación de comercio exterior, ¿no? La aduana te permite, y lo único que te pide que esta tiene que ser numerada antes de que ingrese la mercancía y puede ser numerada o con una factura o con una guía de remisión, con la descripción de los datos y con el booking.
Nada más te pide. Lo único que no puedes cambiar en una DUA de exportación 40 es la descripción de la mercancía. Esta tiene que ser tal cual. El ticket de peso, ¿ya? Lo único que te va a permitir a ti, o lo único que te va a ayudar a ti, es determinar, porque tú tienes el peso bruto en el que tú has estimado que tu carga pesa, y el ticket de balanza te dará el peso neto que necesitas tú después de ingresarlo en tu BL, en tu guía aérea, ¿no? El Bill of Lading de conocimiento de embarque, ¿no? Es el documento, ahora, el Bill o el conocimiento de embarque o guía de transporte internacional, pongámoslo así, señores, tanto como la guía aérea o como la carta aporte, ¿sabes cuál es su importancia? Muy aparte que es el documento con el que vas a transportar la mercancía, es que estos son títulos valores. Por ende, el BL, más que la factura, transfiere propiedad. Por eso a ustedes les dicen, ¿no? Envíame los originales firmados atrás, ¿no? Muchos, algunos no te lo piden, pero la mayoría sí, te piden que firmes atrás del BL. ¿Por qué? Porque ese es un endoce en propiedad. Según la ley de títulos valores, el endoce de los títulos valores, como en este caso el BL o los documentos de transporte, BL, guía aéreo, pasaporte, ¿ya? Se pueden ser de dos maneras. A un agente de aduana es un endose en procuración. Eso significa en representación. Y a un cliente final, si en caso no tenga ese endose en procuración o no lo diga textualmente, se entiende que es un endose en propiedad. Entonces, cuando ustedes firman en una exportación, están obligados a firmar en la parte de atrás, en el BL original, porque eso transfiere la propiedad del título valor. ¿Ya? El certificado fitosanitario para lo que es SENASA es un certificado de inspección fitosanitaria. No te genera prohibición, como te dijo. Es un documento, es un requisito importante para todo lo que son exportación de alimentos, porque ese certificado fitosanitario, de acuerdo al convenio del país de importación, ¿ya? Le va a permitir o lo va a habilitar a su comprador poder nacionalizar la mercancía, ¿ya? Este trámite se hace en el proceso de exportación y lo hace tu agente de aduana, ¿no? Esto ya lo hemos visto, los principales puertos del Perú son Salaverry y Matarani. Por ejemplo, tenemos una exportación, de un caso de exportación a Pucallpa, ¿no? Cuando tú exportas, ¿no? De Pucallpa hasta el Callao, generalmente no llevas el contenedor hasta Pucallpa, ¿no? Generalmente, cuando son, salvo que sean contenedores, pero generalmente para Pucallpa no. Pero si por ejemplo son contenedores de palta, sí, tienes que llevar el contenedor porque hay requisitos de tu comprador. Por eso es importante pedir las instrucciones de embarque a tu proveedor. Generalmente cuando trabajamos con Pucallpa, las cargas llegan en sacos de rafia, hay que ser honestos, a una triadora acá en Lima. Esta los termina de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De separar los granos de café adecuados, ¿no? Para que puedan ser exportados. Una vez que llega acá estas empresas lo que hacen es separar los sacos de rafia que llegan, generalmente los cafés, los ponen en sacos de yute, y estos sacos de yute son con los que se exportan, ¿no? Ahora, para que tú ¿no? Se hace en el almacén, se embala, ¿no? Bueno, eso pueden ser cajas de exportación para plátano también, ¿no? Se embarca, ¿no? Esa es la ruta. El tipo de embalaje es importante que tú requieras de acuerdo a tu producto, ¿no? Como dije, en lo que es café y cacao, pueden ser sacos de yute, en lo que es palta, en lo que es plátano, son cajas, un perfil para evitar el sudor y la maduración, son enviados en contenedores refrigerados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de plátano, ¿no?
tienes que hacer que, ¿cómo se llama? Que la planta respire, no la puedes poner de esta manera porque de esta manera la planta no respira, ¿no? Recuerda que es una planta viva, ¿no? Entonces, generalmente se exportan verdes para el proceso de maduración, ¿no? Igual el café oro verde se exporta de esa manera, porque tanto el café, el plátano, ¿no? o todo va a estar pasando mínimamente 30 días en el mar, ¿no? Y van en contenedores refrigerados. Estos no van en contenedores secos, ¿no? Pueden ser embalados al vacío también, va a depender. Para todo esto, estos son los tipos de productos que ustedes pueden requerir, pero para todo esto, la forma de embalaje, la forma como lo quiere, es su proveedor o la forma como ustedes lo vendan. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en Flexitan, que son estas bolsas para... Hemos trabajado a granel el tema de café, ¿ya? Son Big Box, no se llaman Flexitan es otro, pero les doy un ejemplo. Esto es parecido a esto, estos son para trabajar lo que son aceites, ¿no? Pero hay uno parecido que se llama Big Box, que para aumentar la capacidad del contenedor o nivel de carga del contenedor y no perder espacios como se puede perder en el tema de los contenedores en sacos, se trabaja con un big box donde literalmente se forra casi el contenedor con un saco de rafia y ahí como a granel se ingresa todos los que son los granos de café. También, dependiendo puede ser los reefer o los estándares, ¿no? Open side, open top, black rack, va a depender si ustedes van a exportar máquinas, si van a exportar aceites, si van a exportar tipos de gases, si van a exportar alimentos refrigerados o congelados, pueden exportar carga congelada, carga refrigerada, o sea, hay que tener que congelado y refrigerado, hay una diferencia, ¿no? Pero cuando tú cargas carga refrigerada, tienes que tener en cuenta el tema de las medidas o los niveles que tiene que llegar máximo esta carga. Y esta carga solo te lo va a dar las instrucciones de embarque de tu cliente. El cliente te va a decir, yo necesito que la palta vaya en tal temperatura, o que el plátano vaya en tal temperatura, o que la carne llegue congelada a tal temperatura, para que la cadena de frío no se pierda, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque un mal embalaje, ¿no? Puede generar que se caiga la mercancía, se dañe el producto, ¿no? Y ahí, dependiendo del seguro que tú has aplicado, como les dije, va a ayudarte o no, ¿no? Son los contenedores refrigerados, como les dije, te sirve para carga congelada. Por ejemplo, el café y el cacao no se embarcan en contenedores refrigerados, se mandan en contenedores estándares porque es carga seca, como los otros granos, ¿no? Como puede ser lentejas, frijoles, ¿no? Pero en cambio la palta, el plátano, las uvas, mandan en contenedores refrigerados, ¿no? Generalmente son contenedores nuevos, ¿no? Que no han sufrido ningún maltrato porque se están transportando alimentos, ¿no? Entonces, el exportafácil, como le dije, son para cargas no mayores a que no superen el valor de $5,000, ¿no? Y se hacen vía aérea a través de SETPOS, ¿no? La misma plataforma de SETPOS. Un punto importante que quería dejar de mencionar, que lo mencioné antes, es los medios de pago. En el comercio internacional existen 3 medios de pago: transferencia, crédito comentario y carta de crédito. ¿No? Los voy a definir rápidamente, ¿no? Y puede darse a través de un pago adelantado, pago contra entrega o pago diferido. Eso lo van a definir ustedes. Si puede ser un pago adelantado antes del proceso de la exportación, o le puedes dar contraentrega de documentos, o puede ser que le des un crédito, ¿no? Entre esos tres son la transferencia, la cobranza documentaria y la carta de crédito. ¿Cuál es la diferencia? La transferencia es lo más común, es lo más usado, es lo que también a ustedes como exportadores les conviene, porque es el dinero que ya lo tienen ahí, ¿no? Es simplemente su comprador les transfiere a su cuenta bancaria el dinero desde el exterior
¿no? No hay mayor, no hay mal proceso, ustedes reciben el pago y efectúan su proceso. El riesgo no es para ustedes como vendedores, el riesgo lo asume el comprador, porque ustedes reciben su dinero y sin su dinero no hacen ningún proceso, ¿no? En cambio, la cobranza documentaria es para que ustedes, cuando financien a un proveedor, ¿no? Cuando quieran financiar a un cliente suyo, ustedes aperturan una cobranza documentaria. Esta cobranza documentaria, ¿no? Es como un contrato en el que ustedes como exportadores la aperturan y mandan a su banco cobrador en el país a través de su banco acá en Perú a cobrar la deuda o por la mercancía que ustedes han enviado. Previamente, cuando sale la cobranza documentaria, el banco pagador no va a entregar los documentos, que es el BL, la factura comercial, para que el otro pueda nacionalizar si no ha recibido un pago, ¿no? Es una forma segura de financiar quizás a 20 días en el plazo que se exportando. La carta de crédito, en cambio, es aperturado por su, por su cliente, ¿no? Que puede desconfiar de ustedes un poco y ella lo que hace es les da indicaciones de hasta qué fecha tienen para entregar la mercancía, cuáles son las condiciones, si necesitan pasar quizás una inspección de SGS para ver la calidad, ¿no? Entonces, si es orgánico, necesitan entregar los certificados que son orgánicos o no. Entonces, todo eso lo apertura el cliente de ustedes, ¿ya? Esos son medios que pueden ustedes usar. Si cuando les pregunten en exportación, eso que están iniciando, digo, mira, quiero hacer una carta de crédito, no hay problema, podemos hacer una carta de crédito. Ustedes ya van a saber que es como un contrato, que tiene condiciones que ustedes tienen que cumplir. Lo que tienen que tener en cuenta cuando les aperturan una carta de crédito o aperturan ustedes un crédito documentario son en los plazos y lo que pueden y no pueden cumplir, ¿no? Eso es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque modificar estos documentos sí cuesta dinero, ¿ya? Otro punto importante que tienen que también saber son los acuerdos comerciales. Perú ha firmado un montón de acuerdos comerciales que les va a ayudar a ser más competitivos a nivel internacional. Tenemos acuerdos con Cuba, China, con Chile, México, Estados Unidos, Japón, Singapur, en la cual nuestra mercancía entra sin el pago de ningún arancel. A veces cuando nosotros exportamos productos alimenticios para un tema de daño en la agricultura del otro país, existen ad valorem o medidas que encarecen tu producto y no lo hacen tan competitivo. Entonces nosotros podemos ser más competitivos sabiendo con qué países tenemos acuerdos que nos permitan llegar a tarifas que les permitan a sus clientes y sus clientes finales poder comprar más barato el producto sin pagar tantos impuestos, ¿no? Nosotros tenemos acuerdos con Guatemala, Brasil, ¿no? Y recientemente vamos a abrir con Turquía, India, Salvador y Nicaragua, ¿no? A esto también hay que acompañarlo, que SENASA también está poco a poco aperturando más vías para poder llegar nuestros productos a estos países. Entonces, dentro del también el proceso de investigación, tenemos los medios cuales ustedes pueden utilizar para ofertar sus productos, ¿no? Existen las ferias internacionales, que a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, el MICETUR, ustedes pueden llegar, juntarse y participar en ellas. También existen las ferias locales, ¿no? Y también existen los medios como Amazon, Alibaba. Ustedes saben que en Alibaba también ustedes ya pueden aperturar sus tiendas y comenzar a vender sus productos, ¿no? Alibaba no necesariamente es para China, sino también es para todo el mundo, en verdad, ¿no? Y también pueden hacer procesos a través pequeño de como el portafácil, ¿no? Ustedes hay canales como Linio, ¿no? Que te pueden permitir ayudar para ir creciendo, ¿no? El mismo Facebook, ¿no? Que, que te permite llegar, ¿no? A otras partes, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estas son exportaciones pequeñas, ¿no?
exportaciones en las que tú vas a hacer a través de un courier o utilizando el exportafácil, ¿no? O la exportación simplificada. No es lo mismo exportar contenedores, ¿no? Puedes comenzar por acá y terminar exportando contenedores. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Chacón, por su ponencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este webinar. ¿Ya? Ok, gracias. Gracias a todos también por participar en el webinar Proceso Logístico de Exportaciones desde la sede de Ucayali. Los invitamos a seguirnos en Facebook como Sierra y Selva Exportadora, en donde podrán encontrar los otros eventos que tenemos programados. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Compunche Perú, Gobierno del Perú.